Muy bien. Muy tarde. Muy bien. Realmente que acuérdense que cuando el Señor Jesús, y lo vimos en estas últimas semanas, después que atraparon, apresaron a Juan el Bautista, Él empezó a anunciar que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso esta canción que acabamos de decir es realmente el deseo, una expresión nuestra. Y muchas veces cantamos, pero no tenemos ese entendimiento o esa concentración que debemos tener a la hora que expresamos una alabanza, unas palabras dirigidas al Señor. Él no solamente ve lo bonito que sea cantar, sino ve nuestro corazón. Y les animo a que siempre que cantemos estemos pensando en la letra. Tal vez no tenemos la mejor voz, como en mi caso, pero lo importante es saber lo que estamos cantando y considerar lo que estamos diciendo al Señor, porque muchas veces, como acabamos diciendo, empieza por mí, ¿no? Que tu reino venga, y eso significa que tú tomes el control, que tú influyas, y el reino de los cielos comienza de nuestro corazón, pasa a nuestra familia, a nuestro entorno. No es como tal vez esperaban en la época del Señor Jesús, que venga un reino a liberarlo de Roma de manera externa. ¿Qué es lo que la gente normalmente busca? Busca a Dios para que le resuelva sus problemas. Y en tiempos de crisis, como cuando fue el terremoto, no me acuerdo el año 2007 creo. Yo estaba en Piura, siempre resalto que el Señor me libre de eso. Y la gente se arrodillaba porque veían los postes que se movían, y eso lo vi en la televisión y dije, wow, ¿cómo serán todos los días si realmente consideramos al Señor, y en particular aquellos que denominamos que somos su pueblo, si realmente lo tenemos como prioridad? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5, por favor. Ahora los niños estén atentos, vamos a tener el mensaje de hoy día, donde vamos a seguir estudiando acerca del Sermón del Monte. Les cuento que estamos en medio de una serie denominada El Rey morando entre hombres, y el título del día de hoy es La justicia del cristiano. La serie El Rey morando entre hombres es todo el desarrollo del Evangelio según Mateo. Venimos ya en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, pero hemos partido del capítulo 1 y vamos a seguir de manera secuencial exponiendo todas las enseñanzas que el Señor tiene en su palabra para todo su pueblo, y aplicándole de manera especial para nosotros aquí en la comunidad bíblica de Jesús. Vamos ahora también a resaltar el tema de hoy día, la justicia del cristiano. Realmente nosotros tenemos una justicia que puede presentarse delante de Dios y decirle de que damos la talla de su santidad. Vamos a evaluar si realmente lo tenemos hoy día con nosotros. Les invito a que vayan buscando en Mateo capítulo 5. Hoy día nos vamos a basar en algunos versículos, pocos versículos de Mateo 5 del 17 al 20. Pero antes de leer el texto, me gustaría un poco darles el marco en el que estamos, ¿no? Del capítulo 5 al 7 tenemos el Sermón del Monte, lo que nosotros hemos llamado los decretos del Rey, porque si el Señor anunciaba que el reino de los cielos se había acercado y estaba pidiendo que se arrepientan y vengan al reino, Él estaba anunciando que Él era el Rey. Él estaba anunciando que era el Rey esperado, el Mesías, el Salvador. Y sabemos nosotros desde el primer capítulo de Mateo y en otros mensajes también, de que el Señor cumplió las diversas profecías que anunciaban que se iba a cumplir cuando llegara el Mesías, el Salvador, el Rey esperado. Como digo, algunos esperaban tal vez que sea un rey que iba a venir a liberarlos de Roma, tal vez a cambiar la parte externa, pero el Señor comenzó con el corazón, y eso lo vimos nosotros en la semana pasada, cuando estuvimos hablando acerca de las bienaventuranzas. Hablamos acerca de la bienaventuranza, todo el inicio del capítulo 5, y después hablamos la semana pasada también acerca de ser sal y luz. Pero hoy día vamos a hablar acerca de la justicia. Y la justicia nace siempre y cuando uno es catalogado como aquel que cumple la ley. El justo era aquel que ante una evaluación es hallado aprobado, cumple la ley. Muy bien, pero me gustaría hacer una pequeña evaluación para pedir a los niños, nosotros los adultos todos,
para ver cómo estamos con el cumplimiento de la ley, ¿no? Nosotros mismos. Antes de hablar de los fariseos, de los escribas y de todo el pueblo que está con el Señor Jesús, vamos a hacer una pequeña prueba, permítame con todo cariño, y vamos a ver cómo estamos respecto a la ley de Dios. Sabemos nosotros que la ley moral principalmente estuvo expresada en los 10 mandamientos y en otras leyes más, pero de manera particular en los 10 mandamientos. No es ahora la ocasión de predicar, de exponer acerca de los 10 mandamientos. Vamos a ver algunos en las siguientes semanas de la perspectiva del Sermón del Monte, pero hay uno en particular que también nos va a servir como prueba para nosotros. Dice en Deuteronomio 5:20, no lo busque, yo lo leo acá, dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Eso dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, si alguna vez nosotros hemos mentido, a mí me gustaría, y cuando dice mentido, el nivel siempre es la santidad, la perfección de Dios. Entonces me gustaría que pensemos, los niños también, por favor, que piensen si alguna vez han mentido. Tal vez vino sus padres y les dijo: hijo, ¿has hecho toda tu tarea? ¿O has tomado toda tu leche? ¿O has hecho tal cosa? ¿O hiciste lo que te mandé? Y tú le dijiste sí, pero no era cierto. O tal vez le dijiste: haz tal cosa, sí. ¿Tú eres obediente? Nunca han mentido. Vayan pensando. Nosotros también los jóvenes y los adultos, pensemos, si nosotros pusiéramos los reflectores, no de nosotros, nuestros propios ojos, pues tal vez alguien dice: bueno, es que yo tuve que mentir porque si no el problema iba a ser peor. Y vemos aquella que sí podemos recordarlo de esa manera. Pero ¿saben cuáles los ojos con los cuales vamos a ser juzgados todos los hombres? Son con los ojos de Cristo, los ojos del Señor, en el cual basta, como vamos a ver ahora, que una pequeña porción de la ley, una tilde, una coma sea infringida para abrogar toda la ley. Entonces creo que si nosotros somos sinceros, vamos a ver que por lo menos una vez en nuestra vida, por ejemplo, hemos mentido. Pero ahí el tema no queda. Todavía es un poquito más complicado. Dice en Santiago 2:10 acerca de qué pasa cuando infringimos una porción de la ley. Dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falle en un punto, se ha hecho culpable de todos. Dando a entender que toda la ley moral de Dios, todo lo que el Señor espera de nosotros, de acuerdo a su santidad, basta que fallemos en una, hablemos de la mentira y técnicamente hemos infringido toda la ley. Así que ya no tenemos que ir a repasar los siguientes mandamientos en esta ocasión. Y si hay alguna duda de nuestra propia evaluación, dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno, ni un ser humano en toda la historia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por ejemplo, la mentira, pequeña, mediana, grande. Hemos infringido toda la ley y todos estamos catalogados como infractores de la ley delante de Dios. Así que nosotros somos también llamados a cumplir toda la ley de Dios. Pero estamos en problemas, porque parece que no hemos podido nosotros cumplirla. Y también, si fuese una ocasión en que nosotros, imagínense que estuviésemos ahí en los tiempos del Señor Jesús. Les cuento que en esa época, aquellos que estaban esperando al Mesías y también conocían el estándar de la ley, porque era un pueblo religioso, un pueblo que conocía la ley que había dejado Moisés, los profetas y toda la historia, todo lo que es el Antiguo Testamento nuestro. Ellos sabían que la ley era dura, era exigente y que todos la habían infringido. Ese era el problema real. Y tal vez esperaban que cuando llegue el Mesías, esperado, rebaje un poquito y les comprenda. ¿Han visto ahora que dicen: yo hice tal cosa, pero déjame explicarte? Tal vez, si yo te explico, tú me vas a entender. Te voy a contar lo que me pasó. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿Han dicho eso? O los niños le dicen: mamá, papá. Cuando le van a decir a ustedes: ¿por qué has hecho eso? Déjame explicarte. ¿Han hecho eso niños alguna vez o no? Te voy a explicar. Y también lo hemos hecho nosotros. Entonces, tal vez hay una expectativa natural, que si la ley es infringida y va a haber una sanción sobre ella, es que nosotros esperemos
que el rey que venga a gobernarnos, el Mesías esperado, tal vez sea comprensivo, tal vez sea benévolo en el sentido de que venga a pasarnos por alto, tal vez algo, o a bajar el estándar de tal manera de que podamos pasarlo bien, o por lo menos no sentirnos tan culpables. Hoy día veremos cómo debe ser la justicia del cristiano respecto a la ley de Dios. Y vamos a ver lo que el Señor Jesús dijo respecto a la ley en el Sermón del Monte. Por eso vamos a poner nuestros ojos en Mateo 5. Y como primer punto, quiero resaltar cómo fue lo que el Señor Jesús dijo, cómo fue Cristo respecto a la ley. Y le he llamado Cristo y la ley. Mateo 5, 17 al 18, lo voy a leer, dice: el Señor Jesús, por si alguno de ustedes cree que me he imaginado yo acerca de la expectativa que había en esa época de que se rebaje un poco la ley, veamos lo que dice Mateo 5, 17 al inicio, y dice: no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. El Señor Jesús sabía de que ellos tenían esa expectativa, de que tal vez iba a bajar, a decir ya se acabó. ¿Ok? Y dice: no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Wow, cae como una sentencia. El Señor Jesús no vino a alterar la ley, no vino a suavizarla, no vino a sustituirla, no vino a anularla, no vino a cambiar los mandamientos morales del Señor, y no vino a trastocar ninguna de esas, digamos, esas demandas de santidad del Señor. Porque los mandamientos muestran la naturaleza, el carácter moral de Dios. Y Dios es inmutable. Y cuando el Señor no puede sostenerse a alguien delante de Él que esté en pecado, porque automáticamente va a desaparecer. Por eso es que Él no va a bajar su estándar, pues tiene que ver con su naturaleza. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tampoco el Señor Jesús fue alguien que dijo: bueno, esta es la ley y a mí no me importa, porque por último yo soy Dios, es problema de ustedes. No, Él no fue indiferente, no estuvo distante de la ley que se había dado, sino que Él dijo: no he venido a poner fin, sino a cumplir la ley. O sea, Él mismo se sometió a la ley en su condición de plenamente hombre, sin dejar de ser plenamente Dios. Él se sometió a la ley y vino a cumplirla, como dice él. Jesús el Cristo, el Mesías, se sometió a la ley. Vayamos a Lucas 24, 44, lo voy a leer para tener claro. Lucas 24, 44. Creo que me espera para no sé. Lucas 24, 44 dice: después Jesús les dijo, cuando ya les va a dar la gran comisión, en la versión de Lucas dice: después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él mismo vino a cumplir toda la ley que le correspondía a él de manera directa, cumpliendo todas las profecías, pero también él se sometió a la ley. Llegó a la cruz sin pecado. Nació sin pecado, cumplió la ley sin pecado y murió siendo el sacrificio perfecto por los que iba a rescatar. Así es, en esta época la ley y los profetas era una expresión respecto a toda la revelación escrita que ya contaba, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, el día de hoy. Muy bien, no solamente el día de hoy, ya tiene varios siglos, pero es lo que quiero resaltar. ¿Cuál es la realidad actual de la cultura? Hay un divorcio entre las leyes humanas y la moral social. A ver, nosotros aquí existen leyes que no cumplimos.
Están las leyes, pero la gente lo evade. Pero todavía hay algo más grave, que la ley de los hombres no está tomando a la ley de Dios en consideración como un absoluto. Por ejemplo, sigue muy lejos, en un juicio en los países anglosajones, podría ser Estados Unidos, si hay un juicio te dicen si tú vas a decir la verdad o no. Y si tú no dices la verdad y se te descubre, pues tu pena se agrava. Lamentablemente en nuestro país, tú tienes libertad de mentir si es cuestión, porque da a entender como que mientes a favor tuyo porque quieres huir de la cárcel, de la pena, y no te agrava la ley, excepto que haya habido un cambio últimamente, doctora. Ya nos enteraremos, pero hasta donde yo sé, no. ¿Ok? Entonces, hay un divorcio entre las leyes de la cultura de nuestra sociedad e inclusive en las leyes legales respecto a una ley absoluta que está apoyada en el carácter de Dios. Cuando el ser humano deja la ley de Dios, la palabra de Dios, para regir las leyes humanas, las leyes, el comportamiento social, empieza a haber una anarquía, empieza a haber un relativismo tal de que cada uno termina teniendo su verdad, como decimos actualmente. La persona del siglo XXI niegan lo absoluto o una verdad fundamental a la que nos rijamos. Sobre todo los más jóvenes, los niños también van a enfrentarse a esa realidad, y los más jóvenes, los nacidos este siglo, que son varios los que están acá, algunos somos del siglo pasado, dice, cada uno tiene su escala de valores, cada uno es dueño de su verdad. Eso ya se dice de mi generación. Tú eres dueño de tu verdad, yo soy dueño de la mía. Entonces hay tantas verdades como personas estamos acá. Eso es un relativismo total, y eso es imposible que sea cierto si es que realmente entendemos lo que es la verdad en su definición misma. Quiere decir al final que la verdad va a depender del punto de vista de cada uno, y ahí ya estamos en un problema terrible. Entonces, la gente en esa época, en su propio razonamiento y en la actual, no nos guiamos, socialmente hablando, por las leyes del reino de Dios. Pero los creyentes, si realmente somos creyentes verdaderos, si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos que ver cuál es nuestra relación con la ley moral de Dios y cómo es que nosotros vamos a poder tener esa justicia, ese testimonio de justicia que le agrada a nuestro Padre Celestial, y en esa necesidad estamos. ¿Ok? Muy bien. Y hay un problema grave cuando no hay una verdad absoluta, cuando no hay esas verdades que nos rijan, se rompe la regla de la autoridad. Porque yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya. Lo que a ti te parece, a mí no me parece. Entonces, ¿por qué voy a obedecer? ¿Qué nos va a regir? Lo que para alguien es bueno, para el otro es malo. Mientras no haya una ley que lo cambie. Ahora no viene al caso, pero sé que algunos políticos infringen una ley y el tema no es para poder salirse de la pena, el tema es por hacer que el Congreso dé otra ley donde ese punto, esa falta, ese delito, deje de ser delito. Entonces, si deja de ser delito, como dice, te extraen del proceso. Quedas libre porque ya no es delito de lo que te acusan. Ah, qué bien, ¿no? O sea, lo que era antes malo, ahora ya no es malo. Y listo, se acabó el problema. Ese es un relativismo, esa es una moral no basada en una verdad absoluta. ¿Ok? Alguien puede decir, la Biblia es buena, pero no encaja en el siglo XXI. Cuando se dio eran otros tiempos. Hay que interpretarla cada uno según nuestro buen parecer, porque mi realidad no es la tuya. Suena bien, ¿no es cierto? Los jóvenes en particular podrán darse cuenta que eso les suena como que, pero bien, ¿no? Claro, es algo antiguo, algo que tal vez era en otro contexto. Ahora hay que verla, interpretarla, analizarla, y yo veré cómo la cumplo con mi mejor intención. ¿Eso suena muy lógico o estoy mal? Sí, suena muy lógico, hasta casi yo mismo me convenzo. También se puede decir, la Biblia es un buen conjunto de ideas humanas antiguas, escritas con buena voluntad, pero ya no se aplican en la actualidad.
Ha pasado mucho tiempo. Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro 1, 19 al 21. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor mismo, ¿no? 2 de Pedro 1, 19 al 21 dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios no está sujeto al tiempo. Si Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas, nadie nos conoce más que Él. Nadie conoce la naturaleza humana que aquel que la ha hecho. Entonces dice que también acá claramente en el verso 21 que ninguna profecía es de interpretación particular. No es mi verdad y tu verdad. Tú piensas de esa manera, yo pienso de otra. ¿Ok? Entonces, porque no fue hecho, digamos, como una actividad meramente humana la palabra de Dios, sino dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue inspirado por el Señor y la palabra mismo lo dice. Nosotros tenemos que definir nuestra fe si es que creemos que la Biblia es palabra de Dios y es como ella misma se describe a sí misma, como inspirada, como verdad, como dada por Dios, a través de hombres que llegaron, sí, en medio de su contexto, en medio de su realidad, en medio de su lenguaje, de las situaciones, pero dice que fue inspirado por el Espíritu Santo para dar normas absolutas de las cuales regirse y afirmaciones por las cuales podemos sostener toda la existencia humana y podemos basarnos como una verdad absoluta en la cual nos podemos regir de manera personal, familiar, como iglesia, como sociedad. Eso tenemos que tenerlo claro. Si tenemos duda del peso que tiene la palabra de Dios, pues entonces tenemos que volver a ello, porque la palabra de Dios es la que habla de la obra salvadora de Cristo, la palabra de Dios es la que habla del carácter de Dios, la palabra de Dios habla de nuestra realidad, de nuestras relaciones a la luz de la voluntad de Dios, y habla también acerca del futuro, no solo del futuro en los siguientes años hasta que venga Cristo, sino la eternidad con Él, cuál va a ser nuestro futuro eterno. Y si la palabra de Dios no tiene ese peso en nuestras vidas, yo les pido de corazón de que pidan al Señor que les revele qué es lo que Él tiene acerca de su palabra y cuál es el papel de su palabra para ustedes. Porque si no, tenemos un problema, es que ya no tenemos un absoluto. Eso fue un libro antiguo. Muy bien, en el verso, regresamos a nuestro texto de Mateo 5, el verso 18 dice: porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. El Señor Jesús, el Cristo, vino a afirmar que la ley va a permanecer más allá que la tierra y que el cielo, este cielo que vemos, la tierra donde estamos. Y muchas veces se ha dicho, solo para aquellos que tal vez, como a mí me gusta estar enterándome de los descubrimientos científicos y que la velocidad de la luz y más cosas todavía que me fascinan, entender cómo es lo que están descubriendo con los telescopios actuales muy potentes, como el Hubble, cuando el Señor habla que está en tercer cielo, porque dice que va a permanecer. Inclusive la tierra y el cielo va a pasar, pero el Señor va a hacer que su palabra se cumpla escrupulosamente hasta lo más mínimo. Ni una letra va a pasar. Entonces la palabra de Dios es vigente para nuestro Señor Jesucristo y es vigente para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo lo aterrizamos? Debemos, para comenzar, recibir la palabra de Dios de quien viene, de su autor, que es Dios mismo. Y si eso está en nuestra mente, pues vamos a poder someternos a su autoridad. Vamos a poder tener las cosas claras que viene de nuestro Creador. Estamos llamados también a honrar la palabra de Dios, como hemos visto en el Salmo. Les dejo ahí en la grabación para que lo revise después. En el Salmo 119, 103 habla de que debemos honrar la palabra de Dios.
También no podemos callar la palabra de Dios, como dice Ezequiel 3:18. Nosotros estamos llamados a no detener como antiguamente se hizo con la palabra de Dios. Tenemos la ventaja, la bendición de tenerlo en nuestros celulares, en todas las versiones. Tenemos la palabra escrita, algunos tenemos varias Biblias de varias versiones, inclusive Biblia de estudio. Estamos en el mejor de los tiempos en toda la historia para tener acceso por costo y por facilidad tecnológica. Debemos también obedecer la palabra de Dios y conocerla. Esa es inclusive una demanda importante para poder servir al pueblo de Dios. El apóstol Pablo le decía a Timoteo de que debe de escudriñarla, de que debe conocerla profundamente, como dice 2 de Timoteo 2:15. También debemos defender la palabra de Dios, defenderla, dar a aquellos que nos, como dice Pedro, ¿no? Aquellos que nos demanden señal de la fe que tenemos, debemos poder nosotros explicar en qué consiste, como estamos haciendo ahora, el peso, la raíz, el origen de la palabra de Dios. Y por último, debemos de proclamar la palabra de Dios. Debemos de llevar el evangelio. Debemos tener una vida que da testimonio, pero no podemos cerrar nuestra boca. Por eso es que nosotros debemos vivir delante de Dios, haciendo nuestro devocional, nuestra lectura diaria, de tal manera de que la palabra de Dios esté en nuestra mente fresca, en nuestra boca, y vaya tratando con nosotros día a día. Entonces, en conclusión, podemos tener una frase respecto a cómo fue el Señor, el Cristo, respecto a la ley. Y yo diría que tal como Él vio, yo también necesito ser como Cristo, respecto a la ley. Si el Señor tenía una relación con la ley, de sometimiento, de reconocimiento que viene de Dios, de entender que iba a permanecer, de que tenía un peso, la palabra de Dios para su propia vida. Él dijo, yo he venido a cumplirla. Nosotros igual necesitamos ser como Cristo respecto a la palabra de Dios. Como segundo punto, he denominado el cristiano y la ley. Y vamos a leer también en Mateo 5, el verso 19, el cristiano y la ley. Y dice lo siguiente, el verso 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En la actualidad hay una libertad, digamos, irrestricta, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, oye, guardar, dice acá, no, cualquiera que anule uno de estos mandamientos. Y aquel que los cumpla, aquel que no los cumple y no le enseña va a ser pequeño. Aquel que lo cumpla será grande. Y a veces nosotros decimos, bueno, entonces nos van a evaluar para entrar al reino de los cielos respecto a nuestras obras. ¿Será así? Algunos han caído en esa confusión. Pero no es así. Al contrario, vamos a ver, me gustaría que fuésemos a Jueces 21-25, que dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. La libertad que hay actualmente de las personas, que cada quien hace lo que bien le parece. El cristiano incluso se da el lujo, nos llamamos cristianos, de no tomar la palabra de Dios como referencia. Tomamos decisiones sin considerar los principios bíblicos. Comenzamos el día sin levantar una oración a Dios, sin encomendarle nuestro día. Tomamos decisiones importantes, por ejemplo, de deudas, de casarnos, de tomar decisiones que vamos a estudiar, de tomar decisiones muy importantes, a dónde vamos a trabajar. Hay gente que añora irse de viaje. Tal vez si cambio de sitio, me voy a otro lugar, tal vez me vaya mejor. Y es un cristiano. Asiste a una congregación y de repente viaja, llega a ese lugar y está muy contento. Pero ¿qué pasa? No he evaluado si hay una iglesia cercana de sana doctrina. ¿Dónde se va a congregar? Y toma su decisión porque dice, no, es que me han ofrecido un sueldo que es el triple de lo que gano acá. Encima no voy a estar sometido a estas angustias de los resultados de las elecciones. También hay personas que deciden de tal manera que no consideran, no llevan esos pedidos en oración al Señor.
Yo conozco gente que hace viajes. En una ocasión estaba congregándonos en una iglesia y algunos que yo era más joven, otros mayores, se habrán ido 8 matrimonios o 7 por ahí. Hasta el día de hoy solo uno sigue casado, cristianos, que servían al Señor en un grupo de matrimonios. Y no todos estaban pasando por problemas económicos que tal vez los angustiaban, como para decir voy a salir del país. Otros se fueron en todo, decían quiere una vida mejor. Y como saben que ahora en las redes sociales llega todo, siempre me acuerdo de algunos porque veo a sus hijos ya que están grandes. Pero lamentablemente sus padres que salieron de acá, según ellos, en el nombre de Dios, están separados. ¿Cómo eres tú cómo evalúas tu libertad? ¿Cómo eres tú respecto a la ley? ¿La consideras? ¿Consideras la palabra de Dios para tomar decisiones? Te animo a que lo consideres. ¿Cómo haces a la hora de buscar un trabajo o estudios o horarios de clase? Tal vez lo tomas con ligereza y después ya no puedes estudiar la palabra. Tal vez tienes horarios que se te complican. ¿Ha llevado en oración eso? Solamente estamos pensando en un ascenso económico o en llevar las clases y punto. Ten en cuenta que, como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Eso no significa que seamos ni negligentes ni no nos esforcemos. Eso no está diciendo la palabra de Dios. Está hablando de prioridad del corazón. Entonces, en otras palabras, está hablando que es lo primero en tu vida. Y para tener ese orden tal que añada bendición sobre ti. No pongamos estorbo, sino bendición. Entonces, la gente, como digo, en la actualidad ve la libertad, se ha igualado, dice, hacer a ti lo que te dé la gana. Ser libre es hacer lo que yo pienso, lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces estamos, como vuelvo a repetir, en esos días como donde en Israel no tenían rey, tenían a Dios pero lo habían ignorado. Y cada quien hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Eso yo creo que son los tiempos actuales de nuestra sociedad. Pero los cristianos no debemos ser así. Actualmente hay rechazo social a rendir cuentas, rechazo social a la autoridad. Muchas veces los niños, los adolescentes, los jóvenes, los empleados, los ciudadanos, tenemos un rechazo social a la autoridad. Nunca un padre tiene la razón. Si él tuviese tal vez la velocidad o ella tuviese lo que yo tengo en el celular, la información que tengo, no, ya está anticuado, ya está anticuado. O de repente, no, nunca tiene razón. Pero ¿saben qué es lo que somos padres? Les digo y me digo, tenemos que ser consecuentes, tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios para que nosotros en el absoluto de la palabra vivamos de tal manera que nuestro testimonio sea algo de que nuestros hijos sepan que es un lugar seguro. No porque sea mi padre, mi madre, sino porque él está sujeto también a la palabra de Dios. Por eso es que él puede saber cuando también está equivocado, porque la palabra de Dios lo rige y ordena sus caminos de acuerdo a ella. No seas sabio en tu propia opinión, porque ahí no hay realmente sabiduría. ¿Ok? Lamentablemente dice, como pongo acá, los malos sociales de grupos denominados cristianos, al final bajan la autoridad de la palabra. Al nivel que, por ejemplo, algo que lamentablemente se ve muy común en diferentes congregaciones, se ha dejado de lado la disciplina. Porque la disciplina significa evaluar a alguien a la luz de la palabra y decirle estás mal. Y no quiero que se vaya a ofender. No quiero que me interprete mal. No quiero que tal vez, por último, en algunos casos, disminuyan los ingresos de las iglesias. Qué terrible. Qué terrible. Qué falta de amor es eso, realmente. Creer que una falsa gracia o escudarse en el amor, esconder la disciplina que el Señor nos ha dado. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Una muestra de amor es impartir disciplina. Y aquellos que en algún momento, como nosotros mismos estamos teniendo en nuestros estatutos, en nuestro reglamento interno, la disciplina es parte de las herramientas que el Señor nos ha dado para poder corregirnos unos a otros de tal manera de que podamos enderezar nuestros caminos y no nos desvirtamos.
Nunca aplicar una disciplina es fácil, pero es una verdadera muestra de amor. Y les pido sus oraciones, porque en su momento, si tenemos que hacerlo, que seamos sabios, que sepamos considerar a las personas, pero que no podemos decir, ya está alguien en restauración cuando no da la oportunidad de arrepentirse. O tampoco ha hecho que pueda resarcir el daño según la palabra de Dios. O sea, estamos hablando de una disciplina bíblica. Porque si no, los problemas van creciendo, la vida se van torciendo, se van desviando de la palabra de Dios y después la persona ya se vuelve como, se va a contumar, o sea, de un duro corazón, cuando tal vez al inicio de los problemas. Yo les animo, y felizmente está quedando grabado para que no han venido ahora, de que cuando estén en algún problema, angustia, necesidad, o inclusive habían caído en un pecado en el cual el Señor les demande rendir cuentas, tengan en nosotros alguien les puede ayudar a reconciliarse con el Señor si lo necesita, porque Dios está esperando. Todos somos hijos pródigos, todos en algún momento hemos decidido hacer lo que bien nos parece. Acuérdense cómo estaba el padre del hijo pródigo, pendiente de su hijo, y ni bien lo vio, no se puso indiferente. No, cuando vio un arrepentimiento genuino, cuando dice, y volviendo en sí, cuando volvió en sí, cuando se dio cuenta de que estaba errado, dijo, voy a la casa de mi padre, y el padre ya estaba esperando. Ese debe ser el corazón de alguien, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, y cuando hay arrepentimiento hay también la actitud necesaria de dar vuelta atrás y de resarcir el daño ocasionado. Aquel que dice, bueno, ya me comprendieron, mira, acá están mis sinceras o no tan sinceras lágrimas, tal vez incluso, y no estamos hablando, tal vez no es un arrepentimiento, tal vez es remordimiento, que es en el cual, uy, qué mal me salió todo esto, o tal vez he causado dolor a la familia, o a la iglesia, o yo mismo estoy padeciendo las consecuencias, y realmente sí, se sufre, pero realmente estás arrepentido. Eso Dios nos guíe a ayudarnos a entender el verdadero arrepentimiento, es no volverlo a hacer. Si yo volviera al mismo punto, no lo haría. Y estoy tan arrepentido que quiero ayuda para no volver a caer. Quiero que me acompañen, quiero que me asistan. Y Dios hasta el día de hoy está permitiendo, en un poquito más de un año que estamos como congregación, de poder servirnos en ese sentido también. La disciplina no tiene que ser un espectáculo. La disciplina tiene que ser un corazón contrito, pero que está decidido a dar pasos y a someterse a la autoridad de la palabra, de tal manera de que pueda enderezar sus caminos y recibir la reconciliación con el Señor. Muy bien. También, cuando a veces se imparte, ya sea disciplina o se resalta la ley, viene el término de legalista. Y nadie quiere ya ser llamado legalista, entonces se disminuye el estándar de la ley. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se termina? Se termina en tibieza y dando, si no veo tu pecado, no existe. Qué terrible debe ser ponerse delante de ustedes, sabiendo que tiene que ir a corregir, pero calla. Dios quiera que no nos pase eso. ¿Ok? Muy bien. La ley es pertinente, tiene valor para nosotros hoy y está vigente. El apóstol Pablo, al despedirse de los hermanos de Mileto, les dijo, en Hechos 20:26, por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuir declararles todo el propósito de Dios. No hay que esta parte de la palabra está bien y esta parte no. Ya quisiera yo y evaluaba, si bien es cierto que estamos siendo secuenciales y no le estamos escondiendo a ningún pasaje del Evangelio, en este caso de Mateo, pero yo digo, wow, pasamos un año en Hechos, ahora estamos en Mateo, será como un año y pico. Yo digo, Señor, ayúdame de tal manera que tengamos una vida todos nosotros, consagrada al Señor, de lectura de la palabra, de estudio, de tal manera que podamos también tener más conocimiento de la palabra de Dios. No es suficiente recibir a los domingos. Es sí, la manera comunitaria con la cual el Señor nos muestra su voluntad como comunidad. Pero nosotros necesitamos estar delante de la palabra de Dios en nuestra lectura. Si tenemos tiempo para enterarnos de las noticias, si tenemos tiempo para enterarnos de lo que pasa en las redes, si tenemos tiempo, es que cuando yo leo la palabra quiero estar sentado
quiero estar con las lucecitas en el casa, atento con mis notas, con todo. Hermano, aunque ponte los audífonos y escucha la palabra mientras vas en el micro, mientras vas manejando, y vas a ver que el Señor va a ir despertando en ti cada vez más deseo que le puedas tener tiempo para estar con el cuaderno, el libro y todo, que es bueno, no es malo, es buenísimo, yo lo hago. Pero tienes que estar dispuesto a sacrificar 1 hora de sueño, o media hora. Comienza por 15 minutos, pero hazlo. Báñate más rápido en la mañana, alista, deja de tu ropa en la noche anterior y separa 15 minutitos, o qué sé yo, en el horario que puedas. Pero no deje de presentarte delante del Señor. Muy bien, como vemos aquí en este verso 19, habla de que aquel que va a tener, miren la última parte, dice que no, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe. O sea, si es un mandamiento pequeño, pero lo disminuye, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Está hablando de un cristiano, porque si no es cristiano no estaría en el reino de los cielos, estaría en el infierno en el futuro. ¿Ok? Muy bien. Y dice, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo no soy quien para decir cómo estarás tú en los cielos. Esa es una potestad del Señor. Pero acá está diciéndolo bien claro, que va a haber de alguna manera, bajo los principios de Dios, una especie de, los que ya están delante del Señor, creyentes, renacidos de nuevo, rescatados por la obra de Cristo, pero va a haber diferentes funciones, posiciones. Acuérdense cuando los hijos de Zebedeo se le acercaron con su mamá y, Señor, yo quiero que uno de mis hijos esté a la izquierda y el otro a la derecha. El Señor no dijo, acá no va a haber ni izquierda ni derecha en los cielos, no dijo eso. Esa potestad no es mía, es del Padre. Pero va a haber alguien a la derecha y alguien a la izquierda, parece. Se deduce. Y también está hablando acá de ser grande o ser pequeño, pero todos en el reino de los cielos. Bueno, si somos honestos, asistemos como pasadito, como aquellos que por ejemplo son un cuy, que cuando aquellos que tienen la costumbre acá y lo pasan por el fuego para que todos los pelitos se quemen de un pato, lo que sea, sus plumitas, pero yo quisiera que sean medio chamuscaditos, estar en el reino de los cielos. Estamos hablando de que ya todos los que somos rescatados en Cristo, estamos en el reino de los cielos, pero yo no sé si quiera presentarte delante del Señor con las manos vacías, o con las manos llenas para su gloria. Pero dice acá bien claro, si quieres tener algún tip, algún dato, como tú consideras la palabra de Dios y lo enseñes, así estarás ya proyectándote. No lo hagas por la posición, hazlo por la obediencia. Hazlo porque el Señor dice que es bueno, es adecuado. ¿Cómo consideras la palabra de Dios? Si tienes la palabra de Dios en baja estima, se te tendrá en baja estima en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces, tal como el Señor cumplió la ley y la tenía en alta estima, nosotros también necesitamos ser como Cristo. Esa es la frase que tenemos nosotros. También, aquellos que nos visitan, les comento que tenemos nosotros nuestra confesión de fe. La confesión de fe es el resumen de las principales doctrinas de la Biblia. No es alterna a la Biblia, no es una revelación adicional. Ninguno de los que estamos acá hemos tenido un sueño y hemos recibido algo que no ha sido conferido. No, estamos hablando como ha pasado en todas las congregaciones históricas. Todas las congregaciones que han pasado cientos de años y siguen vigentes. Nosotros igual. Queremos que la confesión de fe sea ese resumen de doctrinas importantes que nos rigen. Y por eso también voy a resaltar lo que dice en el capítulo 1 acerca de las Escrituras. En este resumen dice que en el artículo 1 del capítulo 1 dice el canon bíblico: confesamos y creemos que la Santa Escritura, como palabra de Dios, inspirada, inerrante e infalible, está compuesta de los siguientes 66 libros que conforman el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí tenemos la lista completa. Quiere decir que acá estamos resaltando la relevancia y la vigencia, la permanencia, la pertinencia de toda la revelación bíblica, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay congregaciones en las que no sé por qué, tendrán sus razones, ya darán cuenta al Señor, pero parece que la Biblia solo existe en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no existe.
porque creen que también refleja a un Dios duro, a un Dios que es distinto al del Nuevo Testamento, y no es así. Porque el Antiguo Testamento refleja el carácter de Dios. Y sí es cierto, el Señor reclama que el que esté delante de su presencia tenga esa santidad que corresponde. Por eso que el Señor Jesús vino, al nosotros no tener esa capacidad de poder dar la talla, porque infringimos la ley, pues el Señor, Él mismo, vino a hacer sacrificio por nosotros. Pero no queda ahí. En nuestra confesión de fe también, en la página 10, en la conclusión del artículo 1, dice: confesamos que Dios es el autor y guardián del canon bíblico. La Reforma Protestante reafirmó los 66 libros como la única autoridad inspirada, rechazando los deuterocanónicos. La Escritura testifica de su inspiración divina, Hebreos 4:12, y es suficiente para guiar a la Iglesia en toda doctrina y práctica, según de Timoteo 3:16-17. No fue la tradición eclesiástica la que determinó el canon, o sea, la lista de los libros, sino la soberanía de Dios en la historia, asegurando que la Iglesia tenga todo el consejo de Dios, como hemos hablado. Por eso nosotros mismos también afirmamos en el artículo 2 que nos adherimos plenamente a la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica, afirmando que la Escritura en sus manuscritos originales es inspirada por Dios, inerrante, sin error y autoritativa, es nuestro eje, tiene autoridad sobre nosotros en todo lo que enseña. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios infalible en historia, doctrina y moral, y constituye la norma suprema para la fe y la vida cristiana. Tenemos que tener clara la doctrina que creemos. Tenemos que estar soportados sobre afirmaciones que nos van a regir en todo lo que hacemos, y por eso es que nos presentamos acá a predicar acerca de la palabra de Dios. Muy bien, como tercer punto, el propósito de las Escrituras. En Mateo 5:20 dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ojo, vuelvo a leer el verso 20 del capítulo 5, dice: ¿cuál es el propósito de la Escritura? Mire, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Las Escrituras, la palabra de Dios, refleja la ley de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros desarrollemos una justicia que dé la talla de Dios, y vamos a ver si realmente lo podemos, si es que no cumplimos ni el no mentir. Toda la ley la hemos abolido. Estamos en falta delante de Dios, estamos en problemas serios. Entonces hay algunos, como dije hace un rato, que creen que entonces quiere decir que yo tengo que justificarme, yo tengo que hacer obras buenas, las suficientes para ganar el favor de Dios, y no es así. Porque ya en este mismo pasaje está demostrando de que nosotros no damos la talla. Entonces tenemos más bien, la ley lo que hace aquí es reflejar nuestra necesidad de que alguien nos rescate. Y esa es la obra del Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Dice en Romanos 4:3, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, el padre del pueblo de Israel, dice que él no fue salvo por lo que hizo, sino fue salvo porque creyó a Dios, por la fe. Quiere decir que nosotros no tenemos que presentarnos delante de Dios con obras, sino tenemos que presentarnos a Dios en la condición, como dice la primera bienaventuranza, siendo conscientes que somos pobres en espíritu, que no tenemos el peso, no tenemos la capacidad de presentarnos delante de un Dios santo y decirle: ¿sabes qué? Yo tengo mi propia justicia que me acredita delante de ti. Si no, es al revés. Señor, me presento de ti, diciéndote que soy falto, de que estoy pobre en espíritu. No puedo por mí mismo sostenerme ante tu santidad. Entonces, a reconocer, dice el Señor, justo en la primera bienaventuranza, en el 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Porque si tú no reconoces tu necesidad, jamás vas a poder recibir la bendición de la obra de Cristo sobre tu vida. ¿Ok? Entonces, el propósito de la ley, lo escrito acá, es mostrarnos que a fin de agradar a Dios y ser digno de la ciudadanía del reino de Dios, se requiere más justicia que la que una persona puede lograr por sí misma. Necesitamos una justicia mayor.
El poder de la ley no era mostrarnos qué hacer, ni qué tan buenos somos, sino mostrar lo pecador que eres, lo pecador que soy, lo pecador que somos todos, y que indefensos somos por nosotros mismos, ante un juicio justo delante de Dios santo. Delante de Dios un juicio justo, nuestro pecado va delante nuestro. Lamentablemente estamos hallados culpables, faltos. Nos muestra que somos pobres en espíritu, como acabo de decir. Y si Cristo es el único que es aceptado por el Padre, porque Él fue el único que cumplió la ley al 100%, podemos decir nuestra frase de hoy día: necesito ser como Cristo. Necesito estar en la misma condición que Cristo tiene con el Padre, que es la de ser aceptado por Él. Allí es donde se abre la gran y maravillosa oportunidad de que es el decirle: el Señor Jesús no tenía por qué morir en esa cruz, porque si a Él lo pesaban por su santidad, por sus obras, por su respeto a la ley, Él salía aprobado. Él no necesitaba por qué pagar como si fuese un pecador, pero nosotros sí necesitamos. Nosotros sí estamos faltos. Por eso el Señor en la cruz dice que esa lista de pecados que nos acusaba, Él nos dice: yo voy a llevar tus pecados en la cruz, muero en tu lugar y te doy mi justicia. Dice que había un acta que nos acusaba, es como un proceso judicial, un acta que nos acusaba, pero Él nos da su justicia, nos imputa su justicia, nos traslada su justicia. Entonces nos presentamos delante de Dios diciendo: yo no vengo en mis méritos, sino vengo en los méritos de aquel que murió por mí, porque por Él mismo no necesitaba morir, porque Él era justo. Esa es la realidad. Pero no queda ahí, porque muchas veces nosotros, cuando cometemos algún pecado, después de recibir al Señor o de estar delante de Él, tal vez en la mañana con nuestros devocionales, buscando agradar a Dios, caemos en alguna tentación o de nuestro propio corazón sale algo que no agrada a Dios y somos conscientes de que hemos pecado nuevamente contra Dios. Te quiero leer lo que dice en Juan 10, dice 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú has sido redimido por Cristo, has sido redimida por Cristo, has sido consciente de tu pobreza de espíritu, te has acercado delante del Señor y decirle: Señor, gracias por tu cruz, porque yo traigo a ti mi pecado y tomo de ti tu justicia. Entonces me puedo presentar delante de Dios en un justo juicio, redimido. Si mañana peco, caigo en algo, no creamos de que vamos a perder nuestra salvación. Porque dice claramente la palabra de Dios: mi Padre, que me la dio a su oveja, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. A la hora que el Señor Jesús nos traslada su justicia, nos imputa su posición delante del Padre, porque hemos venido arrepentidos y reconociendo que somos pobres de espíritu y que nosotros no podemos dar la talla en la santidad de Dios, sino que necesitamos de un Salvador, y Señor Jesús es nuestro Salvador, y creemos arrepentidos y con fe, y le entregamos nuestro pecado y confiamos en su obra redentora, pues quiere decir que hemos respondido al llamado del pastor de las ovejas. Él vino a llamar a los que habían decidido rescatar desde antes la fundación del mundo. Y si tú has respondido afirmativamente a ese llamado, pues eres del redil del Señor. Y nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. Pase lo que pase. Porque por tus obras no das la talla. Por la obra de Cristo en la cruz sí. Así que eso es lo que significa en teología estar en Cristo. No estoy en mis méritos, no estoy en mi posición, no estoy en lo que me he ganado, no estoy en la experiencia que tengo de creyente. Estoy en Cristo, estoy en la posición que Cristo me ha dado y estoy delante del Señor, no en mis méritos, sino en los méritos de Cristo. Y soy oveja de su redil y nadie, dice mi Padre, pues nadie la arrebatará de su mano. Esa es la seguridad que tenemos. Así que no tengamos miedo a la palabra de Dios, sino al contrario. La ley de Dios nos permitirá darnos cuenta de dónde estamos, qué debemos hacer, dónde hemos fracasado, dónde hemos caído, cómo debemos
tener nuestras relaciones como esposos, como padre e hijo, como hermanos en Cristo. Y entonces podremos saber lo que corresponde hacer y qué no. Concluyendo, la justicia que Dios requiere debe ser mayor que la de los fariseos y los escribas. ¡Wow! Y debe ser una justicia genuina, con una santidad verdadera, y debe ser una justicia perfecta. Dice en Mateo 5:48, por tanto sean ustedes, en el mismo marco del Sermón del Monte, lo vamos a estudiar más adelante, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Creo que ahora podemos entender cuando el Señor nos llama a perfección, de que no va a ser en nuestras fuerzas, no va a ser en nuestras capacidades, no va a ser en nuestra historia de creyente, no va a ser en nuestro conocimiento en los cursos aprobados, no va a ser en nada de ello, no va a ser porque vengo todos los domingos, no va a ser porque me paro acá a predicar, va a ser porque Cristo murió en la cruz por mí y Él me ha dado su perfección, Él me ha dado su justicia, Él me ha permitido, Él ha sido, como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, y si hay, soy oveja de redil de Dios, nadie la arrebatará de mi mano. Que eso quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Como Cristo sí tiene un carácter moral perfecto y yo no, necesito de Cristo que cumplió la ley. Solo Él puede darme esa justicia y por eso fue a la cruz. Y ahora, si Él me ha imputado su justicia por el Evangelio, puedo vivir creciendo a su imagen cada día. El caminar de un creyente ahora es ir creciendo en ese camino de igualarme, de crecer, de desarrollarme, de asemejarme a mi Salvador. Tenemos motivación. No podemos decir, ya lo logré, ya Cristo murió por mí, ya no tengo nada más que hacer, me voy a pecar. Ahí habría que considerar si realmente creíste, porque yo creo que nadie puede así nomás agarrar y no considerar la relación que tiene con su Padre Celestial, que es Dios mismo, que es santo. Así que guiado por las Escrituras, bajo la dirección del Espíritu Santo que las inspiró, tenemos herramientas en nuestras manos para poder vivir delante de Dios y una relación con la justicia, así como Cristo. Vamos a ver. Padre Dios Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú dijiste que no viniste a cambiar la ley, a suavizarla, pero Señor, al ver la exigencia de la ley, cumple su objetivo, que es la de demostrar de que nosotros no tenemos la santidad necesaria. Señor, hemos pecado y muchas veces pecamos. Señor, ayúdanos siempre a ser conscientes de que estamos en tus manos, somos ovejas de tu prado, a correr diligentemente a nutrirnos, estar allí, Señor, plantado, Señor, como dice el Salmo, como ser ese árbol plantado al lado de corrientes, Señor, de agua, frescas, y poder crecer fuerte, Señor, y podamos ser nutridos con tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos como congregación también a resaltar lo que significa la palabra de Dios para nosotros, que es ese absoluto que necesitamos como personas, como familia, como iglesia y como nación, y a llevar eso adelante. Te pido, Señor, que trates con cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que competa lo expuesto en este tiempo, y aquellos que lo van a ver también en la grabación, que lo puedan asimilar de acuerdo a la guía de tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén.